espere que empiece a grabar para hablar. Entonces, la geografía humana, recordemos, como es esa manera de nosotros entender, comprender, analizar y estudiar cómo está distribuida la población en el territorio, en el mundo, cómo está distribuida la población en el mundo, de qué manera ellos se relacionan con el medio ambiente, de qué manera la población crea sociedades, tiene leyes, de qué manera la, la población conforma una sociedad, se relaciona con los demás. ¿Bien? ¿Juan Diego está o no está? Sí, esto. Bueno, muy bien, lo felicito que esté. Entonces vamos a seguir. Vamos a cambiar el diseño. Entonces, ya sabiendo eso, ya sabiendo acerca de la geografía humana, pues estudiamos un poco Asia. Vimos el mapa de Asia. Entonces, vamos a leer. Viviana, lea esto. Desde presenta eso. Sí. Listo. Asia presenta diversas formas de relieve, como macizos y mesetas No, antiguas. lea desde la izquierda. ¿Se localiza dónde? Listo. Entonces, Asia se localiza en el hemisferio norte y oriental, que corresponden a las zonas de latitudes medias y altas, lo cual genera variedad de climas, como ecuatorial, monzón, de montaña, polar y continental. Muy bien, espere. Seguimos. A ver. Asia se localiza aquí. Miremos el mapa, miren. Esto es Asia. Se localiza en la parte oriental y en la parte norte, es decir, norte hacia arriba y oriental hacia el lado. Es decir, hacia el lado, hacia la derecha y hacia arriba en el norte. Como es muy grande, tiene variedad de climas. Cuando hablamos de monzón, estamos hablando en la India, llueve mucho. Monzón es una época de lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Cuando hablamos de polar, estamos hablando acá arriba, el Ártico, mire, todo esto, el Ártico. Aquí, esto es polar, muchísimo frío. Cuando hablamos clima de montaña, es que esta zona es muy montañosa, toda esta zona de acá, miren. Zona de la India, de Nepal, esta zona de acá, Ya, si China. el área se llama montañas porque es montañosa. Excelente, Lenny. Pues sí, así, clima de montaña porque es muy montañoso. Entonces, Excelente. excelente explicación. No, mire acá. Por ejemplo, esto, mire. Esto es de montaña. ¿Ya? En la está Japón. ¿Qué pensarán de nosotros en Japón? Japón, Mm, que no tenemos tecnología. Japón, ¿no? ¿Ya lo vio? Era otra. Y aquí, Japón es una área muy japonesa. sí, vemos el clima ártico y polar, porque está cerca de los polos. Todo esto de acá arriba. Mucho frío. Sí, muchísimo frío. Y el clima ecuatorial, el monzón. Vamos al monzón. Monzón, acá. Monzón. ¿Ya? Clima ecuatorial, mire, porque está cerca de la línea del Ecuador, pasa por la línea del Ecuador. Vamos a ponerlo desde acá. Acá. El avión se estrelló. Sí, o acá más abajito mejor. Acá. Toda esta zona. Entonces tiene diferentes climas. ¿Ya? Entonces seguimos. Lea, Samuel. Se presenta
A ver, se Acá. presentan en diversas formas de relieve, como macizos y mesetas antiguas, formaciones del terciario, montañas jóvenes, Cuando hablamos lo cual genera desarrollo de actividades. cuando hablamos de formaciones de terciario, estamos hablando de las eras. Se trabó. La era terciaria, después sigue la cuaternaria, ¿no? Listo. No, Lo y cual luego genera sigue la quintaria, la quintaria, sí, lo cual genera montañas desarrollo de actividades jóvenes, económicas. esto, como, bueno, minería, agricultura, industrias y eso. Entonces, la agricultura estamos hablando de China, Japón, minería en muchas partes, China, parte de Siberia, de Rusia, ¿cierto? Y la Estados industria, Unidos. obviamente, Corea, Japón, China, parte de Russia. Lenin, los Países Bajos también participan en eso, ¿no? Los Países Bajos, venga, le muestro dónde quedan los Países Bajos. ¿Saben por qué se llaman Los Países Países Bajos? Bajos quedan en la parte de abajo, Porque son bajos. ¿Qué porque qué? quedan abajo del nivel del mar. Porque son bajos. Sí, no es porque allá haya muchos enanos, ¿no? Porque quedan por debajo del Son nivel porque del son mar. bajos. Los Países Bajos son una serie de países como de estados pequeños y el más importante se llama Holanda. Básicamente los Países Bajos son como Atlantis. Sí, casi. Países Bajos no es que sea solo Holanda, porque es que a veces solo nombran a Holanda como Países Bajos, pero pues los Países Bajos son varios, son Pakistán le varias, manda sí, como Pakistán le manda pues los misiles Holanda atómicos. es como lo más importante, ¿no? Pero son como una serie de agrupaciones, ¿ya? Para que no, voy a mostrárselos. Creo que voy a silenciar a alguien, ¿no? Aparte de silenciarle, le pongo uno y lo saco de clase. Siga así fastidiando, ¿no, amigo? Qué Gracias. agresivo, Lenin. Hasta la próxima. Listo, mire. Países Bajos. Esto es, ¿sí veo? Y acá está Holanda. Acá, mire. Países se Esto es llaman Holanda. Países Bajos porque son el bajo mundo. También. Mire esto, ¿sí veo? Holanda. De allá provienen las Bakrim. Pero recuerden que hay un montón, ¿no? Mire, esto hacen parte de los Países Bajos, todo esto. Y este pedacito es solo Holanda. Miren, lo que está en rojo es Holanda nada más. Y el resto, pues, Porque son bajos. no le dan tanta importancia. Ángela, ¿está triste o es que no puede hablar casi? Yo lo Está SAT. Entonces me cambia la voz, ¿me entiendes? Sí, la verdad no entendí nada. Listo, Bueno, entonces, los Lenin, porque Países Bajos, apenas estamos 7 personas en la clase. los Países Bajos hacen parte de Europa, amigo, y estamos hablando de Asia. también es Pues porque no está Pai ni María José. Por eso es. Seguimos. Como Asia es un continente muy grande, pues allí se profesan muchas religiones. Está el Islam, el budismo, el confucianismo, el taoísmo, el judaísmo y el cristianismo. Estamos hablando de múltiples religiones, ¿cierto? En diferentes zonas de Asia. Esto va a quedar para la actividad. Vemos nuevamente Asia y vemos esto. Viviana, lea esto. Los desastres naturales, las guerras, las políticas económicas impiden un crecimiento económico que permita mejores condiciones de vida. Actualmente, algunos de los países que integran el continente asiático han comenzado a cambiar su forma de pensar y han imitado a países occidentales de los que reciben préstamos e inversiones por ser mercado muy amplio para sus productos, principalmente de Estados Unidos.
Esto ocasiona nuevos problemas porque se ha dado un falso índice de bienestar, pues creen que fumar, tener televisión y grabadora u otros artículos no necesarios les da un nivel económico superior, sin importarles el tipo de alimentación o de educación que reciben. Esto ha ocurrido en las grandes ciudades en donde algunas tradiciones milenarias se han perdido. Listo. Entonces, como todos los países, bueno, como todos los continentes, los países que hay en ese continente, pues también tienen problemas, ¿no? Desastres naturales, guerras, políticas, la economía. Entonces, ¿eso qué ha generado? Pues generado, por ejemplo, problemas como pobreza, ¿cierto? Eh, Desnutrición, desplazamiento a causa de guerras, muertes, enfermedades, bueno, como todas como todos los problemas que han ocurrido en el mundo, ¿no? Entonces, como hacia parte del mundo, pues obviamente presenta ese tipo de problemas. Bien. Listo. No era tan importante eso, pero esto sí. Las religiones de Asia, no es que sean, no es que estos sean las únicas, ¿no? Estas son las más importantes en cuanto a cantidad de seguidores, de fieles. Está el budismo, el islamismo, el taoísmo, el confucianismo, el judaísmo y el cristianismo. Ángela, léalos. Así, Ángela, léalos. Listo, a ver. El budismo, práctica, práctica religiosa que pretende que el ser humano alcance la felicidad y el conocimiento. Fue fundada en la India por Buda en el siglo V a.C. Islamismo, sí. El profeta Mahoma escribió una serie de preceptos en el libro El Corán, en el cual establece que Alá es el único Dios y que se deben cumplir con la oración, el ayuno, la limosna y la peregrinación en la Meca. Taoísmo enseña de Lao Tse, en la que se muestra el camino a través de la virtud, fundada en el siglo II. Confucianismo, doctrina moral protesta por Confucio en el siglo VI a.C., predica la amistad, el respeto y la equidad para una vida en armonía. El judaísmo, conjunto de creencias. Ángela, no se le escucha absolutamente nada. ¿No? Ángela, trate de hablar un poquitico más alto. Budismo, conjunto de creencias del pueblo judío, religión monoteísta que reconoce un único Dios, Monoteísta. 10 normas de comportamiento, los mandamientos. El cristianismo se desarrolló a partir del judaísmo en el siglo I. Considera a Jesús de Nazaret como el Mesías que viene a salvar a la humanidad de todos los pecados. Su libro sagrado es la Biblia. Listo, bueno. Entonces, 2, 4, 6. Budismo, islamismo, taoísmo, confucianismo, judaísmo y cristianismo, ¿no? Lo Confusionismo importante porque es hay que cada una de confusión. estas religiones, sí, lo importante de estas religiones es que sirven o nos dan una serie de enseñanzas y de buen comportamiento en la sociedad, ¿cierto? También nos enseñan a cómo alcanzar la felicidad ayudando al prójimo. Entonces, pues, lo que tienen en común es eso, ¿no? Tienen un profeta, algunos, otros, bueno, tienen un profeta, alguien que enseña, que le dio origen a cada una, tienen un Dios, en este caso el islamismo, el judaísmo y el cristianismo. Cuando hablan de monoteísta, es eso,
que tienen una sola deidad, un solo Dios, un único Dios. Para el islamismo es Alá, Yahvé para el judaísmo y Dios, nuestro Dios en el cristianismo, ¿no? Que decimos Dios. En el islamismo tienen un libro, se llama el Corán, libro sagrado. Para el cristianismo es la Biblia y para el judaísmo se llama la Torá. Torá. ¿Listo? El budismo, el taoísmo y el confucianismo se da en zonas como China, la India, Japón, de esa zona, ¿no? Más que todo. Bien. Sí, A señor. grandes rasgos quedó así explicadito Asia. ¿Qué nos importa o qué vamos a preguntar? Geografía humana. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Nos importa más eso. Eso es lo que nos va a importar. El gordo. No, el gordo es para la actividad asincrónica. Llegó María José, bien. Yo llegué La hace actividad del rato. gordo va a quedar. Sí, usted llegó hace rato y acabé de ver que dice María José ha entrado. Ay, estoy aquí De desde las pronto María 11 y José 11. estaba. No estoy aquí ¿Sí? desde las 11 y 11. Sí. Pues estaba camuflada. Ajá, 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 ajá. Listo, gracias por participar, María José. Bueno, ya acabamos la geografía humana, ahora vamos con otra que es sencilla, vamos a recordar un tema. Bueno, pues más que recordar es complementarlo. Es un tema que tiene que ver con la colonia, pero no como pues ya lo hemos visto, que es la organización social, política. Vamos más bien a hablar de la mentalidad y costumbres. Mentalidad y costumbres, ¿cierto? Después de la colonia. Entonces, recordemos que la conquista y la colonia fue un proceso, ¿cierto? Que se dio durante los siglos XVI y XVII. Fue promovido por los españoles. Cuando llegaron acá, nos conquistaron, nos impusieron sus reglas, sus leyes, sus costumbres. Bien, crearon toda Sí, una serie de instituciones para controlarnos, gobernarnos, ¿cierto? Y posterior, ya en el siglo XVIII, XIX, que es 1800, pues vamos a mirar qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó después de nuestra famosa independencia? ¿O cómo era la sociedad de esa época, mejor? Primero, lo que hay que ver es cómo estaba conformada la sociedad, ¿sí? Antes de la independencia. Estaban los españoles arriba, que ellos eran los que tenían los cargos más importantes. Estaba el virrey, los gobernadores, los presidentes, los oidores, estaban los arzobispos, comerciantes, funcionarios de la corona. Era, es decir, los españoles tenían los cargos más importantes durante la colonia. Después seguían los criollos. ¿Los criollos quiénes eran? Los hijos de españoles, ¿cierto? Nacidos en América. Eran encomenderos. Recordamos los encomenderos. Los encomenderos eran aquellos españoles o criollos que tenían a cargo una parte de la población indígena. Ellos les enseñaban la religión, los educaban y los indígenas, a cambio, le daban parte de su tributo que pues ganaban en la tierra, ¿no? Los cultivos le daban parte al encomendero, él se encargaba de cuidar a los indígenas. Después siguen los mestizos, mulatos y zambos, que eran ¿Sambor? comerciantes, artesanos, agrícolas. Buen nombre el de los zambos, ¿no? Sí, sí, sí. El sambo es una mezcla entre negro e indígena. Entonces se le puso sambo. Los mestizos obviamente mezcla de españoles con, con indígena, para que pues vayan, son mezclas que se hacen entre los diferentes grupos étnicos. Y también estaba el mulato que es entre español y negro. Entonces, esa serie de mezclas que se daban. Estaban los indios, los indígenas,
Sí, ellos hacían parte de la encomienda y trabajaban en las minas y en las haciendas. Y por último estaban los negros esclavos. Ya, ellos no tenían derechos, eran todos izquierdos. María José, ya que llegó usted desde las 11:11, léame esto, por favor. Tras la Revolución de Independencia y durante el siglo XIX se presentó 19. una en la mentalidad y costumbres de la población y la sociedad colombiana, producto del paso de la vida colonial a la modernización y desarrollo. Apertura de la sociedad republicana. La Revolución de la Independencia no alteró sustancialmente la estructura social conformada durante la época colonial. Sin embargo, dio lugar a una apertura paulina, desarrollada a lo largo del siglo XIX y con mayor acento en el siglo XX. Una de las causas de esta apertura social fue el traspaso del poder político entre los grupos dominantes en la sociedad. Los peninsulares o chapetones, en su mayor parte, emigraron a la península u otras regiones de América. En su reemplazo, los criollos, quienes... ¿Lenin puede quitar esa notificación? Quienes ya desde el siglo Ya, 17 eran dueños de las haciendas 17. 17 eran dueños de las haciendas, las riquezas y la cultura. Ocuparon los cargos políticos. Muy bien, gracias. Bueno, no es Paulina, Paula que ver aquí, ella no existe, es paulatina. Paulatina es poco a poco, un proceso lento o puede ser rápido, paulatinamente, ¿ya? Entonces, sin embargo, dio lugar a una apertura lenta o dinámica o poco a poco, ¿no? Paulina no, Paulina dejémosla quieta, dejémosla ya durmiendo. Entonces, lo que leyó María José es que con la independencia hubo un cambio de mentalidad, un cambio de costumbres. Empezamos, bueno, pero no profundas, porque muchos ricos querían seguir siendo españoles, su mentalidad española. Ahí aparecen los conservadores. El Partido Conservador, obviamente, está compuesto de personas que querían conservar las costumbres y la organización española. Entonces, pues llaman conservadores. Y los liberales, pues obviamente, una mentalidad más liberal, más abierta, de mayores libertades. Cambiar esa mentalidad española. Cuando hablamos de la sociedad republicana, es que ya dejamos de ser una colonia y formamos una república, la República colombiana. Bueno, primero pues la Nueva Granada, pero ya empezamos a tener un país republicano, una república. Ya no tenemos nosotros un rey que nos gobierne. Entonces, con la expulsión de los españoles, pues los criollos, esos hijos de españoles, esos que promovieron la independencia, pues tomaron control sobre las instituciones y los puestos políticos. Ellos lo Pero tomaron. antes, Lenin, pero antes los españoles ellos tenían como una pirámide. Ellos antes discriminaban mucho a la gente, ¿no? A los esclavos, básicamente. Claro, por eso está la pirámide social acá, ¿no la está viendo? Sí, obvio. Cuando se expulsaron a los españoles, entonces vamos a mostrar acá, pero se expulsaron a los españoles. Pum. Quedó la pirámide así. Primero estaban los criollos, después los mestizos, los indios y los negros. Es decir, se cambió simplemente la forma de gobierno. Ya no eran los españoles, sino eran los criollos.
Entonces quedó así. Se volvió un gobierno independiente. Sí, independiente, pero estamos hablando de esto, que ya no, ya los españoles fueron expulsados y ahora eran los criollos, ¿cierto? Los que tomaron el mando. Ahora, la sociedad cambió, ya no es una sociedad gobernada por los españoles, es una sociedad gobernada ahora por los criollos. Los criollos se tomaron el poder. Samuel, lea. Samuel. ¿Samuel no está? ¿Se fue? No, está diciendo que está mamando gallo. Samuel lea 1. Samuel lea 2. Si Samuel no contesta porque no está. Profesor, saca a Samuel. Venga, ¿usted tiene música ahí? No soy yo. Samuel está escuchando Tesech. ¿Quién es? ¿Quién es? Es mi hermana. Ah, ya, no podemos hacer nada. Samuel 1. ¿Samuel no está? Samuel. Sáquelo. Samuel. Valentina, lea. Pero quizás el factor de cambio más El factor. cambio más significativo fue cada vez mayor difusión de las ideas de igualdad social, libertad y ascenso social en virtud del trabajo y la riqueza. Gracias a ellas fueron cayendo las barreras de una sociedad conformada principalmente por mestizos y negros esclavos, que luchaban por la abolición Sí. de la esclavitud. Y así la sociedad estamental y estratificada de la época colonial, con grandes discriminaciones raciales y sociales y sin ninguna movilidad social, gradualmente fue dando paso a una sociedad de clases en donde primaba la riqueza sobre la nobleza. Muy bien, bueno, lo que leyó ella es que la sociedad antes, impuesta por los españoles, por ellos, pues era una sociedad donde no se podía pasar de un escalón a otro. Es decir, que un indio, pues obviamente no podía escalar y acceder a los privilegios de la clase de arriba. O sea, no se podía subir. Estaba prohibido. ¿Por qué? Porque en la sociedad primaba la nobleza, el color de piel. Entonces los españoles, obviamente, al ser blancos, tenían privilegios superiores sobre los demás. Entonces era una sociedad jerarquizada Eso era como donde no ya había racismo, ¿no? movilidad. Sí, obvio. El dominio de ellos fue un dominio de corte racista. Entonces no podían pasar, no se podía subir. Los españoles no dejaban. Y esa fue una de las razones por las que los criollos también impulsaron la independencia, porque los criollos querían el poder y los españoles no se lo dejaban. Entonces no podían subir, nada, no dejaban. En cambio, cuando se independizaron, ya no dependía del color de piel ni de la nobleza, sino de la plata, del dinero. Entonces, el dinero era el que permitía que la gente escalara en la sociedad, ¿ya? Escalara. ¿Cómo así? Había una montaña y ellos se ponían a escalar y el que llegara primero era el mejor de todos. Sí, con billetes.
hacía una montañita de billetes y podían escalar Ustedes con hacían eso. la montaña con dinero, con dinero. Sí, con dinero. Una montaña de dinero, eso dije yo ya. No me copie. Entonces, mire, ahora era el dinero, dinero, aprende dinero. Permitía escalar. Ya no era una Dinero sociedad, como todo en la sociedad actual. pues claro, el que tenga plata, pues le va muy bien en la vida. Acá lo que se le venga en gana a los que tengan plata. Profe, ¿y si hubiera un negro con plata o eso no había? No, en esa época Casi todavía no se imposible, de verdad. permitía. ¿Sabe por qué? Porque eran esclavos. Por- Entonces, ellos no tenían ah, derechos para nada. Lo que era ah, de él era del amo. Ya, el amo era el ya. dueño de él. Ah, ya, bueno, listo. A Samuel se le fue el internet. ¿Qué hace Talía acá? Sonia Talía. Hola Talía, ¿cómo estás? Mejor que siga para que aprenda. Ella aprende. Sí, yo sé que usted es Talía, pues obvio. Ah, bueno, listo, Samuel. Ya. Ah, le tocó entrar con la cuenta de Talía porque como usted lo sacó de la clase. Listo, listo. Qué pena, Samuel, pero pues no fue mi culpa. Bueno, seguimos, seguimos. Sí, em, Ángela, no podían tener dinero, pues porque ellos no eran dueños de ellos mismos, ¿sí? Ahora miremos esto. Ya. ¿Aristócratas o burgueses? Con esa pregunta, ¿no? Pongamos a leer a María José. Lea. ¿Otra vez yo? Sí, lea. Ay, Lenny. Aristócratas o burgueses. Los sectores superiores de la sociedad granadina eran aristócratas o burgueses. Conservaban actitudes sociales propias de la aristocracia al tiempo que manejaban la economía con la mentalidad de de un burgués. No existía una clara disposición entre los grandes comerciantes y los terratenientes descendientes de familias coloniales. Hacenda- Hacendados se hacían comerciantes y a su vez el comerciante se convertía en un terrateniente. En la mentalidad de esos hombres primaba lo financiero, comercial y terrateniente. Consideraban que para el fiscal y tributatorio Para empezar, ante el no, ahí agotamiento de las se minas y la comió un libertad párrafo, de los una línea. desarrollo, el desarrollo era indispensable para facilitar la apertura comercial, el libre cambismo y eliminar la estructura colonial del régimen fiscal y tributario. Muy bien, lea, Juan Ante el Diego. agotamiento de las minas y la libertad de los esclavos, Juan Diego, lea. Ante el agotamiento de las minas y la libertad. No, no se puede leer, Lenny. Entonces lea, Ángela, pero lea en voz alta. Sí, señor. Ante el agotamiento de las Ya puedo minas leer ahora. y la libertad de los esclavos lucharon Oh, por el ya puedo leer. fortalecimiento. Ah, ya que entonces. Bueno, Juan Diego, entonces. Oh, Juan Diego, lea. Hicimos callar a Ángela para que leyera usted. Ahora Juan Diego no está. Juan Diego a la una. Juan Diego a las dos. Juan Diego a las tres. Testigo, no, Juan Diego no está. Ángela, lea.
Bueno, ¿dónde iba? Bueno, por el fortalecimiento de la agricultura del tabaco, la quina y el café, y por intensificar el comercio externo e interno, paralelamente conservaron una cultura ideológica que emulaban los modelos europeos, principalmente ingleses y franceses viajaban a Europa y enviaban a sus hijos a estudiar a las universidades de este continente. Además, importaban pianos, paños ingleses, telas, joyas, libros y nuevas modas de Europa. Estas costumbres y mercancías se convirtieron así en el símbolo de su refinamiento. Bueno, un consejo a todos. Hagan ejercicios de lectura, lean, practiquen. Todos lean, practiquen. Porque es que están comiendo palabras, están leyendo raro, dicen palabras que yo no sé de dónde las sacan. No sé, usted lee todos los días, pero los mensajes de WhatsApp, me imagino que lee todos los días No, eso. lee cuando se va a meter aquí a la clase, lee donde dice Meet, clase a las 7 a.m. Eso, mire. Ah, no, pero es que con razón, si es que Ángel está hablando en francés, con razón yo no le entendí nada de lo que leyó. Ah, qué pena, es mi culpa por no saber francés. Ah, sí, Bueno, menos mal. lo que leyeron ellas dos, lo que logré entenderles, es que nos están preguntando si los aristócratas son burgueses y si los burgueses son aristócratas. Primero hablemos de la aristocracia. La aristocracia es un título de nobleza. La aristocracia es un grupo reducido de gente noble con títulos, ¿cierto? Que quiere tener poder. Y los burgueses son las personas con dinero, son los comerciantes, son los banqueros. Los burgueses son esas personas que tienen mucha plata. Entonces, en algunos casos los aristócratas querían ser burgueses, querían ser comerciantes, querían ser ricos, querían tener dinero, querían tener tierras, y los burgueses querían ser nobles. Entonces, por ejemplo, los burgueses compraban muchas veces títulos de nobleza. Lenin, una pregunta, se llaman burgueses porque comían mucha hamburguesa, ¿cierto? Casi, porque vivían en Burgos, ciudades. Y allá en Diferente Burgos sería, también comían mucha hamburguesa. sí, de pronto sería más hamburgueses. Hamburgueses sí son ellos los que comen muchas hamburguesas. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos también de hacendados, los hacendados y terratenientes. Terrateniente, ¿qué es terrateniente? Fácil. Que tiene 18.000 tierras. Terra hace referencia a la tierra. Teniente, pues que tiene tierra. Terrateniente es aquella persona que tiene mucha tierra, mucha. No piensen que Me un encantan terrateniente... las explicaciones de Lenin. No, pues es que es una explicación para niños de primaria, ¿no? Entonces, ¿Cómo así? Si nosotros estamos ya en bachillerato, digo, en ay, bachillerato no, sí, sí es, sí es se en me bachillerato. olvidaba. Sí, se me olvidaba. Bueno, dejémoslo en primaria, llegamos en primaria. Entonces, terrateniente es aquella persona que tiene mucha tierra, pero en extensión, ¿no? Usted dice, por ejemplo, no, yo tengo un vecino que tiene 20 bultos de tierra, ¿es terrateniente? No, estamos hablando en extensión, que tenga mucha tierra, que sea dueña Si de tiene una... 18.000 kilómetros, si tiene 18.000 kilómetros de tierra alrededor de todo el mundo donde cultiva y hace todo, es terrateniente. Muy bien, terrateniente. Entonces, que si usted tiene una finca grandísima, pero grande, no, una finca donde está sola su casa, es un terrateniente, ¿no? Tiene muchísima tierra. Entonces ellos también se convirtieron en comerciantes y los burgueses, pues tenían mucha plata, pues también compraban tierras. Entonces la mentalidad se fue mezclando. Los aristócratas nobles querían tener plata y los burgueses querían tener títulos de nobleza. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Como pues se independizaron, querían tener más plata y como tenían tierras, pues empezaron a cultivar. ¿Y qué hace uno cuando cultiva? ¿Qué hace después de cultivar?
¿Se ha puesto de Venderla, acuerdo? Muy bien. cosecharla y venderla. Eso, la cosecha y la vende, ¿no? Y la recoge, sí, cosecharla. Pero ¿a dónde la vende? Entonces ellos muy inteligentes dijeron, vamos nosotros a vender al mundo, vamos a abrirnos al mundo. Por eso vamos a apoyar el librecambismo y la apertura comercial. Es decir, vamos a apoyar una apertura en la que yo pueda vender mis productos al mundo. Ahora otra cosa importante, la libertad de los esclavos. ¿Por qué a ellos les interesaba liberar esclavos? ¿Por qué? Porque esos esclavos libres podían ir a trabajar a las haciendas, a los cultivos, como mano de obra barata. Entonces, si los esclavos eran libres, pues tenían la libertad de irse para allá a trabajar. Porque si los esclavos no eran libres, pues obviamente nadie iba a trabajar allá, pues porque los esclavos tenían dueños y los dueños no los dejaban ir. ¿Listo? Ahora otra cosa, ¿no? Esos ricos de aquí querían copiar la cultura europea, ¿no? Yo quiero ser europeo, mando a mis hijos a estudiar allá, copio la cultura, me traigo los pianos. No sé tocar piano, pero lo traigo y lo pongo en la mitad de mi sala para mostrarle a los demás que tengo plata y puedo traerme un piano. Muy pocos sabían tocar el piano realmente. Simplemente estaba ahí de decoración. Traían Solo estaban para costumbres, sí, traían costumbres también como la toma del té, tomar té en la tarde, como los ingleses. Tomar aguardiente en la mañana No sé si tomaban aguardiente en la mañana. después de Escondidos tenerlo de pronto, guardado. pero tomaban el té. Tenían costumbres de ingleses y franceses. Es más, mire, es como Ángela. Ángela, pues, nos leyó en francés porque, pues, eso, ella estaba copiando la cultura francesa. Sí, obvio. Yo sí decía, pero ¿por qué no le entiendo lo que dice Ángela? Pues, oye, en francés, qué pena, ¿no? Mi El profesor ignorancia. no sabe idiomas, no sabe No el sé. francés, no lo entiende. Apurado aún, digo, apurado. Entonces, la aristocracia, los burgueses, los comerciantes, los hacendados, los criollos, los ricos, después de la independencia, querían adueñarse del poder y lo hicieron, querían vender sus productos al mundo para ser más ricos todavía y querían copiar costumbres de Europa, costumbres de países como Inglaterra y Francia. Uf, esa es la mentalidad burguesa, ¿no? Ahora miremos la mentalidad eclesiástica. Cuando hablamos de eclesiástico nos referimos a la iglesia, ¿no? La iglesia. Mira el indígena ahí escuchando atentamente lo que dice el cura. Obviamente el indígena no sabe lo que está diciendo, pero pues hace como que se escuchara, ¿no? Como si entendiera. Los otros arrodillados. Entonces, la mentalidad eclesiástica. Darwin, lea. Darwin. Sí, Otro que me va a tocar sacar. buenas. Ah, bueno, vale. Después de la revolución, el gobierno colombiano estableció el patronato, ¿Dónde está leyendo el usted? patronato, ¿cómo? ¿Dónde está leyendo usted? El gobierno. No, ya me perdí. Darwin, lea desde el principio. Ah, bueno, No, durante, to- no, durante hermano, todo el ¿cómo que? siglo XVI, las 19, diferentes, 19, Darwin. digo, sí, durante todo el siglo XIX, las diferentes medidas gubernamentales en detrimento de la Iglesia Católica enfria- digo, enfriaron las relaciones políticas y religiosas. Este enfriamiento tuvo su antecedente en la guerra de independencia con con la opción del alto
del alto clero. Oposición. Oposición del alto clero al movimiento emancipado y su defensa del orden colonial. Listo, gracias, Después, Darwin, gracias, tranquilo, hasta ahí. Darwin, consejo, ¿no? Hay que leer, ¿no? Hay que leer mucho. Bueno, lo que Darwin leyó es que durante el siglo XIX, pues había una especie hubo una especie de lucha de poder entre los políticos, las instituciones del Estado y la iglesia. O sea, las relaciones no eran las mejores. ¿Pero por qué? Ahí mismo lo dice. Lo que pasa es que con la independencia, el interés de la independencia de los criollos, pues obviamente cuando se vio eso, la iglesia perdió mucho poder. ¿Y por qué? Pues porque la iglesia fue una institución que fue traída por los españoles. Los españoles impusieron la iglesia católica, le dieron el poder. Entonces, cuando hubo la independencia, pues se le quitó ese poder tan grande a la iglesia. La iglesia ahora dependía de los criollos. Por ese motivo, los, la iglesia se oponía a la independencia. ¿Por qué? Porque los afectaba a ellos. Si había independencia, la iglesia perdía el poder que le había dado los españoles. Ahora ellas tenían que esperar a que los criollos le dieran poder y los criollos no se lo iban a dar o le iban a dar muy poco. Entonces por eso había una especie de conflicto entre la iglesia y la nueva república, ¿no? Después de la revolución, el El gobierno Estado, colombiano, básicamente, ¿no? El sí, Estado. sí, sí, el Estado, por eso. Después de la revolución, el gobierno estableció el patronato republicano, mediante el cual asumió el derecho político sobre la organización eclesiástica en Colombia, considerándolo un derecho inalienable del Estado y no una concesión de la Santa Sede. Es decir, que el Estado colombiano como que asumió el poder para, en este caso, decidir sobre la iglesia en Colombia. Entonces ellos decidían sobre la iglesia en Colombia. Posteriormente, la suspensión del fuero eclesiástico en 1850, la expulsión de los jesuitas en 1851 y la separación entre la iglesia y el Estado, consagrada en la Constitución de 1853, contribuyeron al deterioro más de las relaciones. Bueno, ¿qué quiere decir todo eso? Resulta que durante esta época, el 50, el 53, era un gobierno liberal que proponía, por ejemplo, la separación de la iglesia del Estado. ¿Qué significa eso? Que la iglesia gobernara solamente los espíritus, el espíritu, la fe, la creencia, y el Estado gobierna a las personas. Es que antes la iglesia educaba, la iglesia se encargaba de impartir educación a las personas. Pues obviamente si la iglesia educa, pues todos van a ser educados bajo la religión católica. En cambio, el Estado dijo no, nosotros nos encargamos de la educación, chao, la iglesia, expulsamos a los jesuitas. Los jesuitas es una orden religiosa, se llama la Compañía de Jesús. Fueron expulsados pues porque se consideraban que hacían prácticas en contra del Estado. Se le confiscaron sus bienes. Entonces, pues le fue duro, le dieron duro a la iglesia. Y eso deterioró las relaciones con el Estado colombiano. Entonces, aquí la lucha se ha dado más que todo entre un gobierno liberal con la iglesia. Los conservadores no, porque a los conservadores les gusta conservar las tradiciones. Y pues la religión es una tradición, ¿no? Los conservadores apoyan más de la iglesia, son más religiosos. En cambio, los liberales no, los liberales les importa más la libertad de expresión, de opinión, de culto. Ellos apoyan la separación entre la iglesia y el Estado. Ellos quieren un Estado laico. Un Estado laico significa un Estado libre de religión. Bien. Vamos bien hasta ahí, ¿no? Bueno, eso ya lo veremos mañana. Recuerden, la próxima semana, semana sincrónica, tienen 3 actividades, 3, no una ni dos, 3. Entre ellas va a estar el gordo. O yo, Juan Diego, el gordo. ¿Listo? El gordo.
Sí, el gordo. Bien,